mi madre y lo publiqué en mis redes sociales. Luego de que supe el oscuro secreto que ella me ocultaba, asesiné brutalmente a un niño de 4 años por pura diversión. Mi nombre es Eric Smith. Pasé los primeros 13 años de mi vida encerrada en una habitación, sin contacto con humanos. Mi nombre es Ginny Wiley. Maté a mi madre y lo publiqué en mis redes sociales. Luego de que supe el oscuro secreto que ella me ocultaba, no tuve otra opción. Mi nombre es Gypsy Rose, y esta es mi historia. Tuve una infancia difícil. A los 3 meses de edad fui llevada a un hospital por problemas respiratorios, y a partir de ahí desarrollaría un sinfín de enfermedades. Fui diagnosticada con leucemia con apenas 5 años de edad. Aparte sufría de dismorfia muscular que me impedía caminar correctamente, por lo que tenía que usar silla de ruedas. Tenía problemas auditivos y oculares. Incluso a veces tenían que alimentarme a través de un tubo que iba directo a mi estómago. Debía usar oxígeno cada vez que salía de casa. Tomaba tantos medicamentos que comencé a perder todos los dientes. Mi madre, Dee Dee Blanchard, era madre soltera. Ella se mostraba como una mujer fuerte que estaba logrando sacar a su hija enferma adelante. Mi caso era tan conmovedor que recibíamos ayudas económicas por parte de organizaciones y artistas. Incluso nos regalaron pasajes para viajar a Disney y pudimos comprar una casa gracias a estas ayudas. A medida que me hacía mayor, me daba cuenta de cosas que me hacían sentir muy confundida. Mi madre decía que yo tenía el coeficiente intelectual de una niña de 7 años, a pesar de ya ser una adolescente. Las medicinas que me daba me hacían sentir peor, por lo que vomitaba constantemente. A mis 19 años de edad, mi madre insistía en que yo tenía 14 años. Ella me seguía obligando a estar en silla de ruedas a pesar de yo poder caminar. Seguía rapándome la cabeza para parecer que tuviese cáncer, pero realmente no tenía nada. Mi madre se había vuelto una adicta a la atención que recibíamos al yo permanecer enferma. Yo no quería seguir formando parte de esta mentira, así que planeé fugarme. Mi madre se enteró y me encadenó de la cama por 14 días. Ya con 20 años conocí a un chico por internet, Nick Godejohn, de 22 años de edad. Pero mi madre me quería solo para ella, por lo que me prohibió salir con él. Continué planeando con Nick la forma de escapar de mi madre. Rápidamente todo comenzó a dar un giro bastante turbio. Llegamos a la conclusión de que mi madre, Dee Dee, tenía que morir, después de todo lo que me había hecho pasar. Nick, quien sufría de múltiples personalidades, me dijo que su lado malvado se encargaría de asesinarla. La noche del 10 de junio de 2015, dejé la puerta principal sin llave. Nick entró y apuñaló a mi madre 17 veces. Mientras tanto, yo me había escondido en el baño y había tapado mis oídos para no escuchar sus gritos. Luego tomamos $4,000 que mi madre tenía ahorrados y nos fuimos a casa de los padres de Nick. Días más tarde publiqué en Facebook: "La perra está muerta". Esa publicación alertó a los amigos de mi madre. Mi madre fue encontrada el 14 de junio en su cama, boca abajo, y no había rastros de mí. La policía se sorprendió, ya que yo era una niña enferma que no se podía valer por sí misma. Al principio se preocuparon, pero pronto descubrieron que yo era una mujer de 20 años, que no tenía ninguna enfermedad. Se descubrió que mi madre sufría del síndrome de Munchausen, que es cuando una madre o cuidador exagera los síntomas o comienza a mentir para hacer creer que otra persona padece enfermedades. En noviembre de 2018, Nick fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, y yo fui declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a 10 años de cárcel. En diciembre de 2023 podré pedir libertad condicional. ¿Quieres que te confiese algo? Siento que soy más libre en la cárcel que viviendo con mi madre. Ahora te pregunto, ¿qué hubieses hecho en mi lugar? Asesiné brutalmente a un niño de 4 años por pura diversión. Mi nombre es Eric Smith y te quiero contar cómo me convertí en asesino a los 13 años. Mi víctima se llamaba Derrick, de tan solo 4 años. Era una mañana de un lunes 2 de agosto de 1993 en Savannah, New York. Derrick Roby había salido por primera vez solo para dirigirse a su campamento infantil. Tan solo estaba a 100 metros de su casa. Esa mañana,
Me habían echado por mala conducta de ese mismo campamento. Mis gafas gruesas, mis pecas y mi pelo rojo eran motivo de burla entre los demás niños, lo cual había acumulado una gran furia en mi interior. Frustrado, empecé a pedalear en mi bicicleta a toda máquina. Me crucé con Derrick cuando estaba de camino al campamento. No sé qué pasó por mi mente, pero instintivamente al verlo me detuve. Mi diabólico plan de saciar mi enojo estaría a punto de comenzar. Bajé de mi bicicleta y, bajo engaños, convencí a Derrick de que me acompañara a lo profundo del bosque. Fuera de la mirada de cualquier testigo, sujeté a Derrick del cuello y procedí a estrangularlo. Cuando el pequeño perdió el conocimiento, tomé una enorme piedra de 12 kilos y la lancé a su cabeza. Repetí este acto hasta fracturar por completo su cráneo. Descargué toda mi furia acumulada por años contra Derrick, incluso llegué a abusar de él. Luego de terminar con mi víctima, me comí el almuerzo que llevaba en su lonchera. Intenté introducir un pedazo de sándwich en la boca de Derrick y aplasté con rabia una banana. Arrojé sobre su cuerpo inerte la bebida que su madre le había empacado con cariño. Saciada mi ira, me fui a casa. Doreen, la madre de Derrick, fue a buscar a su pequeño hijo al campamento a las 11 de la mañana. Esa mañana, las últimas palabras de Derrick a su madre fueron: «Está bien, mami, puedo ir solo». Savona era un pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada. Doreen jamás imaginó que algo podía pasarle a su hijo. Con horror, descubrió que su hijo nunca había llegado al campamento. Aterrorizada, Doreen fue a la policía a poner la denuncia. 4 horas después, se halló el cuerpo de Derrick no muy lejos. Su cuerpo reflejaba el calvario por el que había pasado. La causa de muerte fue trauma craneal y asfixia. Al día siguiente, los periódicos mostraban en primera plana la horrible noticia: niño de 4 años asesinado brutalmente a plena luz del día. Al rastrear la zona de la escena del crimen, los policías encontraron unas gafas de marco metálico tiradas en el pasto. Eran mis gafas. Me puse nervioso, así que luego de 3 días, sin que nadie me llamara, fui a dar mi testimonio a la policía. Fui con la policía porque quería ser visto como un testigo colaborador, pero pronto mi declaración comenzó a presentar incongruencias y contradicciones. Los policías me pidieron ir con ellos a la escena del crimen. Yo acepté encantado. Me encantaba ser el protagonista. Pronto los policías se dieron cuenta que yo sabía demasiado. Me volvieron a interrogar, ahora como sospechoso. Con voz temblorosa les pregunté: «¿Creen que yo lo maté, verdad?». Mi propia familia sospechaba de mí y sabían que ocultaba algo. El 8 de agosto le confesé a mi madre que yo era el asesino. Mi familia no dudó y fueron a la policía a contarlo todo. Después de todo, mi madre ya me tenía miedo desde que sofoqué al gato del vecino. Al avanzar las investigaciones, se supo que la vida en mi familia estaba muy lejos de ser feliz. Se descubrió que mi padrastro abusaba de mi hermana y que me golpeaba constantemente. Aún así, los expertos no creyeron que este maltrato a manos de mi padrastro fuera determinante para mi conducta. Se concluyó que mi falta de empatía y agresividad harían imposible rehabilitarme totalmente. Mi propia madre testificó en mi contra durante el juicio. El 16 de agosto de 1994 fui declarado culpable de homicidio en 2º grado. Mi condena fue la mayor posible para mi edad. Tendría que pasar un mínimo de 9 años en prisión. A partir del año 2000 solicité la libertad condicional 11 veces hasta que finalmente me fue concedida. Mis padres se opusieron a mi liberación en todas las veces que la solicité. Supongo que aún me tienen un poco de miedo. Salí de la cárcel en febrero de 2022, luego de pasar 28 años en la cárcel. Actualmente tengo 43 años y estoy comprometido. Ahora te pregunto, ¿crees que merezco una segunda oportunidad? Pasé los primeros 13 años de mi vida encerrada en una habitación, sin contacto con humanos. Mi nombre es Ginny Wiley, también conocida como la Niña Salvaje. Nací en 1957, en Los Ángeles, California. Yo era la segunda hija sobreviviente de mis padres, quienes ya habían perdido 2 hijos anteriormente. Uno de ellos murió siendo un bebé después de que mi padre lo encerrara en un garaje y contrajera neumonía. A los 20 meses de edad, mi padre Clark Wiley me separó de mi madre y de mi hermano y me encerró en una habitación, con el pretexto de protegerme. Ese encierro se convirtió en abandono y aislamiento social que duró 13 años. Mi padre no permitiría que nadie entrara a mi habitación
Ni mi propia madre o hermano me podían hablar o interactuar conmigo. De hecho, mi madre y hermano tenían que hablar susurrando dentro de casa porque a mi padre no le gustaba el ruido. Mi madre era casi ciega y mi hermano solo tenía 6 años. Ambos eran víctimas de mi padre y si ellos no obedecían los golpearía. Mi habitación era de 3 metros cuadrados. Solo tenía una cama y una silla. No tenía juguetes ni ningún tipo de entretenimiento. Durante esos años, las únicas interacciones que tuve serían torturas por parte de mi padre. Él solía amarrarme a esa silla o incluso colocarme una especie de camisa de fuerza. Si yo intentaba hacer algún sonido o comunicarme, él me golpearía con una tabla de madera o me lastimaría con sus uñas. De hecho, se dejó crecer las uñas con el único propósito de lastimarme. Mi dieta consistía en cereales, líquidos y huevos duros, lo mínimo para mantenerme con vida. En 1970, a mis 13 años, no había aprendido a ir al baño, ni a caminar o hablar. Incluso no sabía masticar. Tenía que dejar que la comida se disolviera en la boca antes de tragarla. Ese mismo año mi madre quedaría ciega completamente, por lo que tuvo que ser llevada al hospital. Los médicos al ver su condición se preocuparon y decidieron pedir a asistencia social que visitara nuestra casa. Los agentes de servicio social se encontrarían con una escena inimaginable. Encontraron a una niña de aproximadamente 6 años de edad, que caminaba sobre sus 4 extremidades y no sabía hablar. Ellos luego se enterarían de que yo realmente tenía 13 años, solo que no había crecido por la desnutrición. Mi cerebro tampoco se había desarrollado como el de un niño normal. Mis padres fueron acusados de maltrato infantil. Un día antes de ser juzgado, mi padre se quitaría la vida dejando una nota que decía: «Nadie lo entenderá jamás». Mi madre fue recluida en un centro para personas mentalmente subdesarrolladas. Pensarías que todo iba a mejorar, pero rápidamente me convertí en un conejillo de indias para los científicos. Mi caso era una oportunidad única para analizar el desarrollo del cerebro y el habla. Pasé de estar completamente aislada a estar rodeada de médicos que me examinarían todos los días. Pude aprender a caminar, pero aquel encierro me causaría un grave retraso mental. Después de 5 años de estudio, a mis 18 años, fui desechada por los investigadores y enviada a un centro de asistencia en Los Ángeles, donde pasaría el resto de mis días. Y pensar que yo pude haber sido una persona normal como tú, pero mi padre no me dio la oportunidad. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de mi caso?